Hoy día, si eres alguien que ha tenido alguna cirugía o algún tipo de intervención médica mayor, tendrás la angustia de si dolerá o no. A pesar de los avances hoy día y de tener la anestesia general, aún así, siempre es incómodo ir al médico o al dentista por miedo de si habrá dolor de algún tipo, o peor aún, despertarse en plena operación. Pero si hubieras vivido en una época anterior al siglo XIX, quizás hubieras preferido la muerte a realizarte una intervención quirúrgica para salvar tu vida. ¿Por qué digo esto? Para empezar, y primero que nada, antiguamente, los servicios médicos avanzados eran un lujo que solo las clases pudientes podían pagar. De hecho, el cirujano de la Edad Media se podía considerar como un carnicero común. La anestesia no existía, y cuando se creó, pocos tenían acceso a ella debido a sus elevados costos. Así que básicamente, los instrumentos de anestesia del cirujano eran un trozo de madera para que el paciente mordiera durante la operación o cirugía de cualquier tipo y muchos litros de vino para alcoholizar al paciente antes de la operación y de esta manera poder sujetarlo con más facilidad cuando empezara a sentir la tortura. La medicina de la Edad Media era un oficio muy privilegiado, aunque era muy peligroso, pues las infecciones y la falta de higiene eran constantes, siendo incluso, dependiendo del tipo de intervención, incluso más peligrosa que la misma enfermedad o padeciencia. En muchos casos, el consejo profesional era dejar morir al paciente en cama lentamente, pero muchísimo menos doloroso que la muerte rápida pero tortuosa en una cirugía de la época. La amputación de extremidades, cirugías odontológicas, cesáreas o hasta la extracción de piedras en la vesícula eran los procedimientos habituales, y la solución a todos esos problemas o afecciones eran extremadamente dolorosos, utilizando los métodos más crudos, y las salas de operaciones eran generalmente pequeños cuartos o galpones, terminaban siendo literalmente un baño de sangre. Abajo en la descripción dejaré un muy crudo ejemplo de una extracción de piedras en la vesícula de la época. En el caso de una operación de cataratas, por ejemplo, donde en casos avanzados de la enfermedad se tornaba necesaria la intervención quirúrgica para prevenir la ceguera del paciente. La intervención se solía hacer con un instrumento punzante que se introducía en la córnea para así extraer el lente ocular. Pero las opciones entre desmayarse de dolor en la operación y quedar ciego estaba, debido a la cantidad de movimientos, debido al extremo dolor de la intervención por cuenta de los pacientes, y ni hablar sobre los tratamientos para las hemorroides, los cuales consistían en aplicar metal al rojo vivo en el ano, una medida tomada en caso de que las plegarias del paciente a Dios no hayan sido escuchadas, pues generalmente se pensaba que la enfermedad era un castigo divino del cielo, por lo que en muchas ocasiones el mejor tratamiento médico eran las plegarias, penitencias y amuletos u ofrendas. Anterior a la medicina moderna, si había un tormento permanente, eran los dolores de muela debido a las caries, siendo la extracción de esta la única manera de aliviar el dolor a largo plazo, pues para ello simplemente ibas al barbero, pues la odontología como tal aún no estaba tan avanzada, y los pocos odontólogos profesionales que habían se guardaban el secreto de cómo minimizar el dolor, para así monopolizar su trabajo y lógicamente no tener competencia. Hay casos célebres como el de la reina Isabel I, quien sufrió de tormentosos dolores de muela gran parte de su vida, negándose incluso a extraérselas por miedo a sufrir aún más dolor, o quizás por querer lucir todos sus dientes y muelas siendo la monarca. Otro caso muy sonado fue el de Luis XIV de Francia, quien se dice también padeció de grandes dolores de muela buena parte de su vida, hasta el punto de tener que extraerle todos los dientes superiores del lado izquierdo. Incluso se dice de que parte de inéditas decisiones políticas que tomó fueron debido a este tormento. Ni hablar de las amputaciones, de las cuales debían hacerse en menos de 30 segundos, tal cual un carnicero y un filete, para evitar la muerte del paciente por pérdida de sangre. Que de manera espantosa, estos casi siempre terminaban desmayándose del dolor,
O en el peor de los casos, si el paciente estaba sedado entre comillas con alcohol, este solo terminaba despertándose y retorciéndose debido al extremo dolor. Y eran muy frecuentes, pues tan solo una fractura abierta podía ser motivo de amputación, y generalmente, si había mucha pérdida de sangre, ya sea por una amputación o alguna otra cirugía de cualquier índole, la herida debía ser cauterizada con metal al rojo vivo, o echando aceite hirviendo sobre la herida. Todas estas y otros cientos de tratamientos antiguamente eran tentar a la muerte, pero obviamente, lo peor en muchos de esos tratamientos era el dolor. De allí a que tantos pacientes, como dije antes, hayan preferido la muerte, pues hoy día no podríamos imaginar realizarnos algún tipo de intervención médica, al menos sin anestesia general, siendo la medicina, antes de la medicina moderna, un auténtico martirio. Si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete acá abajo. Sería de mucha ayuda de tu parte para seguir dedicando tiempo a crear este material. También, si así lo deseas, puedes darle like acá abajo en mis redes sociales para que estés al tanto o al día apenas suba material nuevo. Un fuerte abrazo.